Capítulo 7, primera parte. En el castillo. Uno de los cientos de conejos que Fushiguro había dejado en el lugar había logrado llegar hasta los lugares más recónditos. El avance de la pequeña criatura fue silencioso, observando y pasando entre una multitud de rejas. Este lugar era el calabozo del castillo. Su pelaje, de un blanco puro, contrastaba fuertemente con la oscuridad del sitio, casi parecía querer ser visto, pero por raro que fuera, nadie lo notó. Eso fue antes de pasar por una de las rejas. Moviendo la cabeza, el Shikigami pudo vislumbrar una figura femenina colgada de las muñecas por cadenas. El pequeño conejo Shikigami se detuvo al ver a la figura femenina encadenada. La luz tenue del calabozo apenas permitía ver los detalles, pero sus ojos brillantes y afilados captaban más de lo que cualquier humano podría. La mujer, colgada por sus muñecas, parecía estar en un estado deplorable, con el cabello enmarañado y la ropa hecha jirones. Sus ojos, sin embargo, aunque apagados por el agotamiento, mostraban una chispa de reconocimiento al ver al conejo. Era como si, a pesar de su situación, pudiera percibir que no se trataba de un simple animal. El Shikigami ladeó la cabeza, curioso, pero manteniéndose en silencio. Su misión era observar, no interactuar. La mujer, con dificultad, trató de hablar, su voz apenas un susurro ronco. «¿Quién eres tú?», murmuró, aunque sabía que no recibiría respuesta. Parecía más una pregunta al aire, un intento desesperado por confirmar que no estaba imaginando cosas. El conejo se acercó un poco más, casi como si quisiera examinarla más de cerca, captando cada detalle de su entorno. Los grilletes que la mantenían atrapada, las marcas en sus muñecas, y sobre todo, la mirada de determinación que, aunque débil, aún brillaba en sus ojos. Parecía que, a pesar de todo, esta mujer no había perdido del todo la esperanza. Fushiguro se despertó, pero no abrió los ojos, como si el mero hecho de mover sus párpados fuera un trabajo que le costaría una vida completar. Su cuerpo se sentía pesado y agotado, incluso si había dormido, no descansó. Sin realmente quererlo, abrió los ojos y lo primero que recibió su vista fue el techo de la habitación. Fushiguro permaneció tumbado en la cama, con la mirada fija en el techo, intentando reunir la energía suficiente para moverse. Su cuerpo se sentía como si cada músculo estuviera sumido en una pesadez abrumadora. A pesar de haber dormido, no se sentía descansado. Era un cansancio más profundo, uno que no se curaba simplemente con cerrar los ojos. Sus pensamientos comenzaron a divagar mientras trataba de procesar lo que había pasado en los últimos días. La decepción seguía pesando sobre su pecho, la realidad de su situación en este mundo extrañamente ajeno lo había golpeado más fuerte de lo que había anticipado. No había respuestas, no había soluciones fáciles, y el tiempo que podría tardar en regresar a su hogar parecía alargarse indefinidamente. Soltó un gruñido cuando una señal llegó a su cabeza. Es uno de los conejos que dejé en el castillo. La información corrió por su mente por un segundo antes de que pudiera procesarla por completo. ¿Una mujer, encerrada?, susurró, extrañado y tratando de apartar su mente de su malestar actual. Como este país es un matriarcado, creí que nunca vería a una mujer encerrada. ¿Una semihumana, tal vez?, se preguntó mentalmente, recordando cómo en los pocos días que estuvo en la capital los que supuso eran semihumanos recibían un pésimo trato, y eso era expresarlo en palabras suaves. No me habría dado cuenta si ese fuera el caso. Megumi respondió a su propia incógnita, pero otra duda se asomó por su cabeza. ¿La discriminación hacia los semihumanos tendrá algo que ver con el héroe del escudo?, se dijo, para seguido cerrar los ojos. Bueno, ¿a quién le importa? Si está en ese lugar alguna razón debe haber. Sin embargo, un segundo después, la puerta de la habitación fue tocada. Fushiguro soltó un quejido audible, como si estuviera tratando de ahuyentar a quien sea que lo estaba molestando. Durante 10 segundos, todo se mantuvo en silencio, algo que agradeció, pero su satisfacción fue efímera cuando volvieron a tocar la puerta. Frunció el ceño y apretó los dientes antes de obligarse a ponerse de pie y caminar hacia la puerta. Mierda, ¿y ahora qué? Puede que el héroe del escudo no sea el más apreciado en este país, pero sería bueno que no me trataran como un perro callejero. Fushiguro abrió la puerta con exasperación, en un intento de acabar con la molesta situación rápidamente. Sin embargo, incluso él se vio confundido cuando 6 caballeros se pararon frente a la puerta. Al verlo, los caballeros se pusieron rígidos, pero inmediatamente hicieron una especie de saludo militar hacia Megumi, que aún estaba confundido. Los caballeros rápidamente empujaron al que parecía ser el más joven del grupo al frente, como si estuvieran entregando un sacrificio para que el resto salga con vida.
O esa fue la impresión que a Megumi le dio. ¿Qué quieren? El aire en la habitación parecía detenerse mientras los caballeros esperaban una respuesta. Megumi, agotado y con el mal humor acumulado, observaba la escena con una mezcla de irritación y confusión. La forma en que el grupo empujaba al más joven al frente, como si intentaran salvarse de su posible ira, solo le generaba más frustración. El gesto militar, rígido e incómodo, tampoco ayudaba a mejorar su humor. ¿Qué demonios está pasando?, pensó Fushiguro, con una sensación de fatiga aplastante colgando sobre él como una nube oscura. El peso en sus hombros parecía incrementarse con cada segundo que los caballeros permanecían frente a él, en lugar de explicar por qué habían interrumpido su descanso. El joven caballero, que ahora se encontraba al frente, tragó saliva con nerviosismo. Megumi pudo notar el ligero temblor en las manos del chico mientras intentaba reunir el valor suficiente para hablar. Fushiguro, con su mirada fría y cansada, lo miraba sin inmutarse, pero ese mismo gesto pareció congelar aún más al joven. Los segundos pasaban lentamente, como si el tiempo se estirara, y Megumi sentía que estaba al borde de perder la paciencia. El silencio se hizo insoportable. El caballero más joven, visiblemente tenso, finalmente reunió el valor para hablar. Su voz era temblorosa, apenas contenida. «Señor héroe del escudo». Comenzó, casi como un susurro, pero rápidamente aclaró la garganta, intentando sonar más firme. «El rey ha solicitado su presencia en el castillo. Es de suma urgencia». Megumi frunció el ceño, su agotamiento transformándose en una oleada de irritación más profunda. «¿Y no podían simplemente decir eso desde el principio?», pensó. El hecho de que lo molestaran después de tan poco descanso, solo para transmitir ese estúpido mensaje, hizo que su humor se agriara aún más. «Está bien, llegaré luego», dijo Megumi, mientras cerraba la puerta en las caras de los caballeros. El ambiente entre los caballeros se alivió un poco cuando la puerta se cerró y uno de ellos rompió el silencio. Después de lo que pasó ayer, es difícil verlo de la misma manera. El caballero, que había sido empujado al frente, dejó escapar un profundo suspiro de alivio. La tensión se disolvió ligeramente, y los demás asintieron en acuerdo, relajando sus posturas rígidas. «¿Y quién no?», añadió otro de los caballeros, su voz baja, pero con un tono de entendimiento. «Es un héroe, pero por alguna razón da mucho miedo. Primero lo que hizo en el castillo y luego el desastre que causó junto a los otros héroes en la iglesia». Los caballeros de repente se sintieron incómodos. «Y pensar que apenas mostró algo de emoción», murmuró uno más, cruzando los brazos, tratando de desviar el tema. «Parece completamente impenetrable. Casi como si nada en este mundo lo afectara». El caballero más joven, aún recuperándose del encuentro, se giró hacia los demás con una mezcla de confusión y respeto. «¿Creen que realmente vendrá?», preguntó, con una nota de duda en su voz. «Lo hará», respondió el que parecía ser el más experimentado del grupo, su tono seguro. «O eso espero». La voz del caballero se llenó de inquietud, poniendo nerviosos al resto, sabiendo que habría consecuencias si Fushiguro no se presentaba. Megumi soltó otro quejido molesto mientras alzaba la mirada al techo. «¿Por qué demonios quiere que vaya al castillo? Con todo lo que pasó ayer, el odio que ya me tenía debió haberse disparado». Chasqueó la lengua, enojado, pero su cabeza trabajó rápidamente. «Ahora que lo pienso, ¿qué pasó con el pontífice? ¿Lo habrán ejecutado? ¿O estará encerrado en este momento?». Sin embargo, Fushiguro entrecerró los ojos ante la siguiente posibilidad. «¿O se habrán aliado para acabar conmigo y el llamado a la iglesia es una trampa?». Megumi sintió como su mandíbula se apretaba. No, ni siquiera ese maldito es tan estúpido como para aliarse contra el tipo que quería apoderarse de su reino. Eso era imposible, por mucho que el rey odiara al héroe del escudo, unirse con el pontífice iba en contra de toda lógica. «Mierda, tal vez debía haberlos matado», negó con la cabeza, mientras se frotaba la sien. «No, creo que estoy exagerando, pero no descarto esa posibilidad, porque parece ser que la edad pudrió el cerebro de ese maldito viejo». Megumi soltó un suspiro cansado mientras se pasaba una mano por el cabello, tratando de calmarse. «No tiene sentido romperme la cabeza por esto», pensó, aunque la inquietud persistía en su mente. Su instinto le decía que algo estaba mal. «No puede ser una simple reunión», reflexionó, su mirada clavada en el suelo mientras su mente corría con posibilidades. «Tal vez el rey quiere confirmación de que el pontífice ya no es una amenaza», razonó. «O quiere asegurarse de que lo que pasó ayer no se filtre. O tal vez, quiere obtener algo de mí». La idea lo irritaba.
Desde que había llegado a este mundo, sentía que todos intentaban manipularlo de una forma u otra. Megumi chasqueó la lengua nuevamente, molesto. Sea lo que sea, en este punto ya no tengo opción. Tengo que ir y ver por mí mismo. Se dijo a sí mismo, aunque la frustración era evidente en su rostro. Finalmente, soltó el aire que había estado reteniendo y se obligó a relajarse un poco. Al menos no puede ser peor que lo que pasó ayer. Murmuró mientras comenzaba a prepararse para lo que vendría, sin dejar de lado la precaución. Un minuto después, salió de la habitación en dirección hacia la de Oshi, y tocó la puerta. ¿Estás despierta? Habló, en un tono lo suficientemente alto como para que se pudiera escuchar al otro lado de la puerta. No hubo respuesta por un par de segundos, hasta que de la nada la puerta se abrió, dejando ver a la chica que estaba completamente lista. Así es, amo Fushiguro, ¿qué necesita? Ya un poco más acostumbrado a la actitud de la chica, Megumi asintió. Al parecer tenemos que ir al castillo, y ya es hora. El chico movió la cabeza a un lado, indicándole a Oshi que lo siguiera. Ella asintió y caminó detrás de él. Por cierto, amo, me preguntaba qué debería hacer con esto. Megumi se giró, solo para ver el arma antigua que le habían quitado al pontífice. Mierda, me olvidé de eso. Él murmuró, pero la chica consiguió escucharlo e inclinó la cabeza a un lado. Entonces. Ella preguntó, con algo de duda en su tono. Fushiguro soltó un suspiro cansado y se inclinó, a la vez que tocaba el suelo. Deja esa cosa aquí. Explicó Megumi, mientras su sombra parecía expandirse en un líquido oscuro en el suelo. La chica asintió, dejando caer el arma en la sombra, pero observó con curiosidad cómo el arma maldita de Megumi se asomaba por la oscuridad. Fushiguro sostuvo el arma y se la entregó a Oshi. Ten, usa eso por ahora, sé que no es tu estilo, pero es mejor que llevar esa cosa tan llamativa colgando por ahí. Oshi recibió el arma de Fushiguro con una expresión de ligera sorpresa. El brillo de la hoja reflejaba su rostro mientras la sostenía con cuidado. Aunque había usado el arma maldita en contra del pontífice ayer, estaba lejos de ser su estilo habitual, como había mencionado Megumi, sabía que él tenía razón. No podía andar por ahí cargando una reliquia del pontífice. Eso solo atraería problemas. Lo agradezco, amo Fushiguro. Dijo con una ligera inclinación de cabeza, apreciando el arma que ahora llevaba en sus manos. Me aseguraré de usarla bien. Megumi asintió con un movimiento breve y cansado, observando por un momento cómo la chica examinaba el arma con algo más de interés de lo que habría esperado. No es como si fuera a necesitarla, pensó para sí mismo. Se dio la vuelta, y con un leve movimiento de cabeza, señaló hacia la salida de la posada. Vámonos. No quiero tardar más de lo necesario. Añadió en un tono neutro mientras comenzaba a caminar hacia la puerta principal. Oshi lo siguió de cerca, manteniendo el silencio. Parecía que quería decir algo, pero no encontraba las palabras adecuadas. Después de todo, había sentido el cambio en su maestro desde el día anterior. La forma en que había arrastrado al pontífice frente a todos, la frialdad en su comportamiento, todo parecía haber afectado profundamente a Megumi. ¿Estará bien?, se preguntó, sin atreverse a expresarlo en voz alta. Mientras cruzaban las calles en dirección al castillo, el silencio entre ambos solo fue interrumpido por el bullicio de la ciudad. La gente iba y venía, ajenos a la tensión interna que sentía Megumi. Cada paso que daba lo acercaba más a lo que podría ser una trampa o, con suerte, una mera reunión formal. Pero en el fondo, no podía evitar seguir pensando en todas las posibles traiciones que podrían estar esperando. Amo Fushiguro. Finalmente dijo Oshi, rompiendo el silencio mientras caminaban. ¿Qué cree que sucederá en el castillo? Ya ha pasado un día desde todo lo que ocurrió. Se refería claramente a los eventos en el castillo y en la iglesia, junto con el caos posterior. Megumi no respondió de inmediato. Se mantuvo en silencio, mirando al frente, su expresión volviéndose más cerrada y sus ojos apagados, como si estuviera lidiando con una carga invisible. No lo sé. Respondió finalmente, en un tono áspero. Solo sé que es mejor estar preparados para cualquier cosa. No quería admitirlo en voz alta, pero la preocupación por lo que sucedería seguía rondando su mente. No confiaba en el rey, y la situación con la iglesia había complicado aún más las cosas. Sabía que, en cualquier momento, podría volverse un objetivo de aquellos que no querían su presencia en ese mundo. Por cierto, amo. Fushiguro se volvió a dar la vuelta, observando cómo Oshi se detenía. ¿Qué pasa?, preguntó, sin mucha emoción.
Bueno, a diferencia de usted, yo no soy capaz de guardar mis armas en un inventario, por lo que llevar un arma desenfundada por la calle sigue llamando la atención y es peligroso. Ella explicó, y el hechicero pudo notar cómo las personas mantenían su distancia y veían con cautela a la chica. Se frotó la nuca en respuesta. Ah, sí, siento eso, no lo pensé bien, ¿qué sugieres? Ozzy asintió. Si me lo permite, iré a buscar una funda para el arma, y si no es inconveniente, me gustaría conseguir una armadura para poder acompañarlo en batallas futuras. Ella se inclinó ligeramente, y Megumi asintió. Es cierto, ya no compramos equipo para ti ayer. De acuerdo. El joven se acercó, y desde su sombra, sacó una bolsa de monedas y se la extendió a Ozzy. No estoy seguro de cuánto necesitas, pero esto es parte de lo que le quitamos a esos bandidos. La chica se irguió, un poco sorprendida. ¿Estás seguro? Además, no necesito tanto. Megumi se encogió de hombros. No te preocupes, y si no alcanza, di que el héroe del escudo pagará después. Ella se volvió a inclinar. Muchas gracias, no tardaré. Megumi negó. Descuida, tómate tu tiempo, iré al castillo, cuando termines puedes seguir descansando o alcanzarme. Ozzy asintió una última vez, con algo de alivio en sus ojos, antes de girar y dirigirse al mercado. Mientras se alejaba, Megumi la observó por un momento, sintiendo una ligera tensión en el aire. No sabía si era el peso de lo que había pasado o simplemente el agotamiento acumulado, pero la situación no le dejaba una buena sensación. El murmullo de la gente a su alrededor era distante, casi como si estuviera en otra realidad. Megumi estaba tan concentrado en sus propios pensamientos que las miradas cautelosas y curiosas de los habitantes de la ciudad no parecían importarle. Un héroe en un país que me odia. Reflexionó, soltando un suspiro. Al final, da igual si te llaman héroe o no. Aquí, eso solo significa ser un peón para alguien más. Cada paso que daba hacia el castillo lo acercaba a lo desconocido. Estaba acostumbrado a lidiar con situaciones impredecibles, pero esta vez no se trataba solo de monstruos o maldiciones. Las maquinaciones políticas y los intereses ocultos de este nuevo mundo lo irritaban más de lo que habría admitido. Mientras caminaba, trató de despejar su mente, aunque era difícil sacarse de encima la sensación de que algo no iba bien. Debería haberlos matado. Esa idea no dejaba de rondarle la cabeza. Apretó los puños y dejó escapar un suspiro antes de soltar la tensión que había acumulado en su cuerpo. Ya está hecho. Finalmente, el imponente castillo se alzó frente a él, las grandes puertas de entrada estaban fuertemente custodiadas, aunque los caballeros, al verlo acercarse, hicieron un saludo y le permitieron pasar sin demasiados problemas. Qué rápido cambian de actitud. Pensó con cierto sarcasmo, recordando cómo el día anterior era poco más que una molestia para ellos. Vamos a ver qué tienen planeado ahora. Murmuró para sí mismo mientras cruzaba las puertas del castillo. Un par de minutos pasaron, con Megumi caminando solo hacia la gran puerta que conducía hacia la sala real. Fushiguro. El hechicero se detuvo por un instante al escuchar el llamado. Tomó una profunda respiración para calmar sus nervios y se dio la vuelta, y ahí lo vio, Motoyasu acercándose con lo que supuso era su grupo. El rubio se acercó mientras lo saludaba con una mano. Veo que ya estás mejor. El chamán alzó una ceja, algo extrañado. ¿De qué hablas? Motoyasu se frotó la nuca. Bueno, ayer te veías un poco decaído, pero ahora ya te ves menos espeluznante. Fushiguro suspiró ligeramente. Supongo que sí, pero veo que también te llamaron. Continuó, mirando de reojo al grupo del rubio, que apartaron la mirada de él. El héroe de la lanza le levantó el pulgar. Claro que lo hicieron, ¿qué crees que sea? Fushiguro lo pensó por un segundo. Seguramente es algo relacionado con lo de ayer, pero también podría ser otra cosa. Motoyasu asintió, con una sonrisa emocionada. Megumi apartó la vista mientras seguía caminando, ignorando deliberadamente al rubio que hablaba a su lado. Observó el suelo mientras algo pasaba por su cabeza. No le importaba particularmente la seguridad de ninguno de los otros héroes, pero tampoco iba a ignorar que todos ellos estaban en peligro. No era tan cínico como para solo dejarlos de lado. Por muy molestos que ellos fueran, al final, incluso si era mínimo, podría ayudarlos un poco. Oye, Kitamura. El rubio dejó de hablar para prestarle atención a Megumi. ¿Qué pasa? Preguntó, y Fushiguro soltó un ligero suspiro. Ten cuidado a partir de ahora, incluso si el mayor problema ya fue resuelto, es probable que todavía hayan algunos otros pedazos de mierda corriendo por ahí. Motoyasu parpadeó, un poco sorprendido por el consejo de Fushiguro.
No esperaba eso de alguien hoy, y mucho menos por parte del héroe del escudo. Después de un segundo, el rubio esbozó una sonrisa amplia y despreocupada. No te preocupes por eso, Fushiguro. Siempre estoy listo para patear traseros cuando sea necesario. Respondió confianzudamente mientras hacía un gesto exagerado con su lanza, como si ya estuviera anticipando alguna batalla. Fushiguro lo miró de reojo, sin responder de inmediato. No tiene remedio. Pensó, casi resignado a la actitud imprudente de Motoyasu. Solo no te confíes demasiado. Replicó al final, con un tono seco pero firme. Hay cosas en este mundo que no se pueden derrotar solo con fuerza bruta. Motoyasu se rió, sin captar del todo la advertencia. ¿Es en serio? Parece que alguien se despertó muy iluminado hoy. Bromeó, mientras se ajustaba su armadura. Pero lo tendré en cuenta. Si te preocupa algo, debe ser serio, ¿no? Fushiguro simplemente asintió, prefiriendo no seguir la conversación. La sala real ya estaba cerca. ¿Y los otros dos, no vienen contigo? Megumi preguntó. Bueno, no los he visto por aquí, tal vez no los llamaron. Respondió Motoyasu. Estamos aquí. Ambos se giraron para ver que se trataba de Ren, que venía junto con Itsuki. El héroe del arco observó al grupo del rubio desde arriba de las escaleras, y alzó una ceja. ¿Por qué vienes con tu grupo? El héroe de la lanza se giró. Me pareció buena idea traerlos, ¿qué hay de sus grupos? Motoyasu se volvió a dar la vuelta para observar a Itsuki. Se quedaron en la entrada del castillo. Ren respondió primero, bajando por las escaleras en las que estaba para unirse a Megumi y Motoyasu. Oh, ya veo, supongo que debo hacer lo mismo. El héroe de la lanza rápidamente despidió a su grupo. Un minuto después, los únicos que caminaban hacia la sala real eran los héroes. A medida que los 4 héroes avanzaban hacia la sala real, el ambiente se sentía extrañamente pesado. Ren rompió el silencio primero. ¿Alguno de ustedes tiene idea de para qué nos llaman esta vez? Preguntó mientras mantenía sus ojos enfocados en el camino. Itsuki se encogió de hombros. Supongo que tiene que ver con el incidente de ayer. Después de lo del pontífice, deben haber repercusiones políticas. No me sorprendería que nos pidan que arreglemos algo. Motoyasu soltó una risa despreocupada. Bueno, lo que sea, no puede ser tan malo. Nos encargamos de ese viejo loco, ¿no? Ya deberían estar agradecidos de que seguimos aquí para ayudarlos. Dijo con una sonrisa confiada. Fushiguro, que había estado en silencio, resopló. Este reino nunca es tan simple. Solo porque quitamos una amenaza, no significa que no haya más problemas esperándonos. Si no están directamente relacionados, probablemente quieran que nos encarguemos de más tareas. Ya sabes cómo funciona esto. Ren asintió, cruzando los brazos. Tiene razón. Cada vez que solucionamos algo, aparece otro problema. Lo del pontífice fue un desastre, pero espero que sea la única amenaza que hay, ya me harté de las interrupciones para subir de nivel. Megumi miró de reojo a Ren, que tenía una mueca de fastidio. Supongo que sí, las olas siguen siendo el principal problema después de todo. Itsuki suspiró mientras caminaba al lado de los otros. Es cierto, las olas son el verdadero problema, pero parece que todo lo demás está empeñado en distraernos de enfrentarlas de manera adecuada. Siempre hay algo más en lo que intervenir. Como si este lugar no fuera ya lo suficientemente caótico. Agregó Ren, frunciendo el ceño. No puedo concentrarme en subir de nivel si cada 2 días surge otro conflicto o crisis. Motoyasu se encogió de hombros, manteniendo su actitud despreocupada. No entiendo por qué te quejas tanto, Ren. Subimos de nivel de todas formas. Y siempre hay alguna recompensa o algo que conseguimos de cada cosa que hacemos, ¿no? Mira el lado positivo. Megumi soltó un ligero resoplido ante el comentario. No todo se trata de subir de nivel o conseguir recompensas. Aunque, claro, sería demasiado bueno si solo pudiéramos enfocarnos en eso. El problema es que estamos atrapados en las políticas de este reino, y cada vez que nos movemos, parece que nos vigilan. Ren asintió. Puede ser. Supongo que ser héroes legendarios también tiene problemas, y ya me cansé de eso. Itsuki continuó. Bueno, si algo he aprendido desde que llegamos aquí es que, sin importar lo que hagamos, siempre habrá un conflicto. Itsuki levantó una ceja, mirando al resto. Así que, lo mejor es estar preparados para lo que sea que nos pidan. Fushiguro asintió levemente, con los ojos entrecerrados mientras observaba el camino frente a ellos. Puede que sea así, solo espero que no haya más problemas, ya me cansé de esas estupideces. Con las manos en los bolsillos, Megumi tenía una duda.
Por cierto, ¿qué pasó con el pontífice? Preguntó al aire para que cualquiera de ellos pudiera responder. Motoyasu se encogió de hombros, despreocupado. Encerrado, supongo, le dejamos el resto a los caballeros. Megumi lo miró con incredulidad. Espera, ¿no estás seguro? Dijo, con algo más de seriedad, pero Itsuki se adelantó. Oye, no podemos encargarnos de todo, hicimos la parte más difícil, cálmate un poco. Habló el héroe del arco, restándole importancia. Fushiguro chasqueó la lengua. Mierda, a menos que ese maldito no esté 3 metros bajo tierra, no voy a estar tranquilo. Pensó, con algo de fastidio. Ren intervino, su tono más serio. Me siento igual, dejamos que los caballeros se encargaran, pero no me sentiré completamente en paz hasta estar seguro de que ese tipo no puede causar más problemas. No era solo un loco cualquiera, tenía seguidores y un plan bien armado. Motoyasu se encogió de hombros, claramente más relajado. Ya hemos hecho suficiente, no podemos estar persiguiendo a cada enemigo hasta asegurarnos de que están bien encerrados o muertos. Los caballeros saben lo que hacen, o eso espero. Fushiguro apretó la mandíbula, frustrado. Ese tipo casi se apodera del reino y, por extensión, nos mete en más problemas. No me sorprendería que alguien tratara de liberarlo o que él mismo tuviera algún plan de respaldo. Itsuki suspiró. Mira, no podemos estar detrás de todos los cabos sueltos. A veces solo tienes que confiar en que la gente haga su trabajo. Fushiguro no parecía convencido, y mientras sus pensamientos giraban en torno a posibles traiciones o errores, algo invadió su cabeza. Tal vez debía haberlo matado. La inquietud no se iría tan fácilmente. Mientras seguían caminando hacia el salón real, sus pensamientos volvían a la posibilidad de que lo peor aún no había terminado. Caminaron por otro minuto antes de llegar, y justo ahí se podía ver a los guardias abriendo las puertas para dejarlos pasar. Más vale que esto no sea otra pérdida de tiempo. Pensó Megumi mientras su mente volvía a enfocarse en la inminente reunión. Lo que sea que tengan preparado, estaré listo. Pensó, sintiendo un leve malestar en el fondo de su mente, una sensación que no lograba apartar por completo. Cuando finalmente entraron a la sala, Fushiguro no pudo evitar sentir cómo su ceño se fruncía al ver el rostro del rey. El desprecio que sentía hacia el monarca, el mismo que había dejado al fondo de su mente, regresó a él como una gran marea. El sentimiento fue mutuo. El rey entrecerró los ojos hacia el héroe del escudo, pero rápidamente apartó la mirada. Fushiguro, en su molestia, pudo ver al conejo que había dejado encargado de vigilar al rey, y gracias a eso, su humor se alivió ligeramente. Casi sonreía, ya que la imagen del gobernante con la pequeña criatura en su hombro era algo hilarante. Pero fue sacado de sus pensamientos. Héroes. Llamó el monarca, y los 4 le prestaron atención. Como sabrán, el día de ayer ocurrió un incidente con la iglesia de los 3 héroes. Sin embargo, me salto los detalles, ya que soy consciente de que ustedes estuvieron directamente involucrados. Ren, Motoyasu e Itsuki asintieron, y Megumi solo esperó a que el rey continuara. Por lo tanto, se les ha solicitado su presencia aquí para poder recompensarlos por su valiente actuación. Megumi apenas pudo contener una mueca de escepticismo. ¿Recompensa? ¿De verdad? Pensó, mientras se cruzaba de brazos, manteniendo la vista fija en el rey. No confiaba en absoluto en la palabra del monarca, y aunque lo que había ocurrido con la iglesia era grave, la posibilidad de que esto fuera una trampa seguía rondando en su cabeza. El rey continuó, con un tono más frío del que Megumi hubiera esperado para alguien ofreciendo gratitud. Cada uno de ustedes será recompensado de acuerdo con su participación en los eventos de ayer. Esta es una muestra de la gratitud del reino. Motoyasu sonrió ampliamente. Eso suena increíble. Sabía que este reino apreciaba nuestra ayuda. Gracias, Su Majestad. Itsuki, un poco más reservado, inclinó la cabeza levemente. Agradezco su consideración. Ren simplemente asintió, sin decir nada, pero con una mirada calculadora, probablemente evaluando si la recompensa valía el esfuerzo. Fushiguro, por su parte, mantuvo su distancia emocional. No me interesa tu gratitud ni tu recompensa. Pensó con amargura, pero mantuvo su expresión neutral. ¿Y qué es lo que planeas darnos? Preguntó finalmente, con un tono seco, deseando que el asunto terminara cuanto antes. El rey lo miró, sus ojos brillando con una mezcla de desdén y obligación. Recibirán una cantidad sustancial de oro para héroes de su calibre. Hizo una señal y varios sirvientes se acercaron, con algunas bolsas bastante grandes en sus manos, pero solo eran 3 bolsas.
Megumi, mientras veía a los sirvientes con las bolsas de oro, sintió que algo lo enojaría, pero trató de empujarlo al fondo de su mente. Dinero, claro, siempre es lo mismo. Pensó, mientras seguía con la mirada a los sirvientes que se acercaban. Cuando estuvieron lo suficientemente cerca, una gran bolsa fue entregada a Ren, Motoyasu e Itsuki respectivamente. Sin embargo, la sirvienta que llegó al frente de Megumi le extendió una bolsa considerablemente más pequeña, tanto que casi era ridículo. Entrecerró los ojos ante eso. Supongo que fui un estúpido por creer que las cosas serían al menos un poco diferentes. Apretó los puños en enojo. No, ¿por qué demonios tendría que guardarme esto para mí mismo? Pensó, para voltear a ver al rey. ¿Qué demonios es esto? Dijo, con ira contenida. El monarca buzó, ya habiendo previsto este escenario. Tu recompensa. Los caballeros que los asistieron ayer dijeron que el primero en irse fue el héroe del escudo. Fue lo único que el rey dijo, mirando hacia abajo a Megumi desde su trono. Fushiguro no esperaba un trato siquiera similar al de los otros héroes, pero teniendo en cuenta que estuvo a un movimiento de matar al rey, era molesto ver que seguía siendo el mismo imbécil de antes. El hechicero apretó los dientes, sintiendo cómo la rabia empezaba a burbujear en su interior. La respuesta del rey no hizo más que avivar ese fuego. ¿De verdad estás usando esa excusa?, pensó mientras su mirada se volvía más oscura. Megumi sintió cómo su rabia subía rápidamente, pero se forzó a mantener la calma. Sus ojos se clavaron en el rey con una intensidad fría y calculadora. Así que, porque fui el primero en irme, ¿eso justifica que me des migajas?, dijo, su tono apenas conteniendo la furia. El rey lo miró con desdén, claramente disfrutando del poder que aún tenía sobre el héroe del escudo. Fuiste el primero en abandonar la escena. Los otros héroes se aseguraron de terminar el trabajo, mientras tú simplemente te retiraste. Su voz era deliberadamente calmada, pero la provocación era clara. Ren, Motoyasu e Itsuki observaron la escena, incómodos. Motoyasu intentó intervenir, tratando de sonar más optimista. Oye, Fushiguro, seguro que hay una razón para eso. Quizá no es lo que parece. Megumi lo ignoró, su mirada fija en el rey. Así que esto es tu venganza infantil, después de todo lo que pasó ayer. No me importa lo que pienses de mí, pero es patético que sigas jugando estos juegos. Cada palabra que pronunciaba estaba llena de un desprecio profundo. El rey entrecerró los ojos, su postura rígida. Deberías considerarte afortunado de recibir algo, héroe del escudo. Este reino ya ha tenido suficiente con tus acciones. Megumi dejó escapar una risa amarga. ¿Agradecer? ¿Por qué debería hacerlo? Ya hice el trabajo pesado, mientras otros se quedaron atrás. Pero claro, es más fácil minimizar lo que hice porque te incomoda, ¿verdad? Su ceño estaba profundamente fruncido, sus manos temblando levemente de rabia contenida. La tensión en la sala era palpable. Ren y Itsuki permanecieron en silencio, aunque sus expresiones mostraban que incluso ellos estaban algo confundidos por el trato que Megumi estaba recibiendo. Megumi, sin embargo, no se dejó intimidar. Te diré esto una vez, y solo una vez. No me importa tu dinero ni tus recompensas, pero no te metas en mi camino, porque no voy a darte una segunda oportunidad. Su amenaza flotó en el aire, y aunque fue dicha en un tono controlado, la intención era clara. El rey se quedó en silencio, claramente incómodo ante la posibilidad de que Megumi no estuviera bromeando. Finalmente, fue Ren quien rompió el tenso silencio. Tiene razón. Todos trabajamos en esto. No tiene sentido hacer distinciones ahora, especialmente con lo que hemos enfrentado. Su tono era neutro, pero directo, algo que el rey no pudo ignorar. El monarca buzó, pero no dijo nada más. Claramente, la situación no se resolvería con palabras, y Megumi, aunque todavía furioso, decidió no seguir empujando. No vale la pena, dijo, llamando la atención de todos mientras tomaba la pequeña bolsa. Quédate con el resto si quieres, pero en lugar de eso, quiero ver en dónde está el pontífice. Fushiguro dio un paso, pero de inmediato un montón de guardias se pararon frente a él. ¿Haremos esto de nuevo?, preguntó, viendo cómo los caballeros temblaban en sus lugares. Megumi caminó a paso tranquilo al lado de los guardias, que solo observaron hacia abajo, avergonzados e impotentes, sabiendo que por mucho que lo intentaran, no podrían hacer nada ante el héroe del escudo. Fushiguro se quedó a un par de pasos del trono, observando con frialdad al monarca, que retrocedió instintivamente en su asiento, recordando el día anterior y cómo Megumi casi acababa con su vida. Entonces, ¿cuál es tu respuesta?,
Preguntó el hechicero, con los ojos fijos en el rey. El rey tragó saliva, su rostro palideciendo al recordar lo cerca que había estado de perderlo todo el día anterior. Apretó los labios, claramente incómodo con la situación, pero tratando de mantener una postura de autoridad frente a los otros héroes y su corte. La iglesia de los 3 héroes ha sido disuelta, y el pontífice está bajo estricta custodia. Está siendo juzgado por traición y herejía. Su destino ya no es asunto tuyo, héroe del escudo. Respondió el monarca, su tono intentando sonar firme, aunque su nerviosismo era evidente. Megumi no desvió la mirada ni por un segundo, manteniendo su frialdad, evaluando cada palabra. ¿Custodia? ¿Y quién está a cargo de asegurarse de que no se escabulla, o que no tenga seguidores dispuestos a liberarlo? Porque si algo así pasa, te aseguro que las olas serán el menor de tus problemas. El rey frunció el ceño, tratando de recomponerse ante la amenaza velada. Mis caballeros se encargarán de eso. No subestimes el poder de este reino. Pero en su interior, sabía que estaba perdiendo control sobre la situación. Ren y los otros héroes observaron en silencio, aunque algunos de ellos ya comenzaban a compartir las dudas de Megumi. Las acciones del pontífice habían sido demasiado extremas como para confiar simplemente en que el sistema de justicia del reino pudiera manejarlo. Motoyasu rompió el silencio. Oye, Fushiguro, entiendo tu preocupación, pero si el rey dice que está bajo control, tal vez deberíamos confiar en eso. Ya tenemos suficientes problemas con las olas y los monstruos. Megumi soltó una pequeña risa sarcástica. ¿Confiar? Claro, Kitamura, confiemos en el mismo tipo que casi fue derrocado por una iglesia corrupta, además de manipulado. Porque eso ha funcionado muy bien hasta ahora, ¿no? Su sarcasmo era afilado, y el rubio se encogió un poco, sin tener una respuesta. Fushiguro se giró nuevamente hacia el rey. Quiero verlo. Y no voy a aceptar un no como respuesta. Si lo dejas escapar o lo mantienes vivo sin razón, estarás cavando tu propia tumba. El monarca apretó los puños, su mandíbula tensa. Sabía que no podía permitirse otro enfrentamiento directo con Megumi, pero su orgullo lo impedía de ceder tan fácilmente. No tengo por qué justificar mis decisiones ante ti, héroe del escudo. Eso no fue una respuesta. Replicó Megumi, dando un paso más hacia el trono, sus ojos fríos y enojados. Los guardias dieron un paso hacia adelante, pero el miedo los paralizaba. El silencio en la sala era palpable, y todos esperaban lo que vendría después. Sin embargo, fue diferente para Fushiguro. Una oleada de información llegó a su cabeza, proveniente del conejo en el hombro del rey. Y, en resumen, el propio rey fue quien juzgó al pontífice, algo que genuinamente lo sorprendió. Aparentemente no era tan estúpido como creyó. Supongo que eso me quita algunas dudas, pero ¿por qué esto me llega ahora? Preguntó en su mente, pero para su desconcierto, su duda fue contestada. Nunca lo pediste. Megumi ahora estaba incrédulo. ¿Acaso, uno de los clones de Estampida de Conejos acababa de hablarle? Negó rápidamente, ya trataría ese asunto luego. Pero su decisión era inamovible, a menos que él mismo viera a ese imbécil, no estaría tranquilo. Megumi respiró hondo mientras procesaba la información que acababa de recibir del conejo. Le resultaba difícil de creer que el propio rey hubiera tomado las riendas para juzgar al pontífice. Aún así, no pudo evitar sentir que algo no cuadraba completamente. El rey, viendo que Fushiguro seguía sin moverse, apretó los puños en su trono. No quería ceder ante él, mucho menos mostrar debilidad frente a los otros héroes, pero también sabía que empujarlo demasiado solo podría traer más caos. Te lo dije ya, héroe del escudo. El pontífice está bajo custodia, y si confías en mis palabras, no hay necesidad de que lo veas con tus propios ojos. Respondió con voz firme, aunque su nerviosismo seguía palpable. Fushiguro entrecerró los ojos, sin quitarle la vista de encima. Sabía que el rey intentaba mantener el control de la situación, pero no podía fiarse tan fácilmente de alguien que ya había demostrado tener tan poca consideración por él. Además, esa extraña sensación de información recién adquirida seguía picando en el fondo de su mente. Tenía que ver al pontífice con sus propios ojos, o nunca podría estar completamente tranquilo. No te estoy pidiendo tu permiso, rey. Dijo Megumi con un tono más serio. Voy a verlo, y si realmente está donde dices, me largo sin causar más problemas. El rey intentó mantener su postura desafiante, pero el recuerdo del poder de Megumi aún lo perturbaba. El monarca mantuvo un momento de silencio, su mirada dura sobre el joven hechicero.
Sabía que ceder sería una señal de debilidad, pero también sabía que, si no lo hacía, se arriesgaba a un conflicto que perdería, y que sería incluso peligroso para su reino. Finalmente, soltó un largo suspiro. De acuerdo, héroe del escudo. Verás al pontífice, pero bajo la supervisión de mis mejores caballeros. Esto no es una negociación. Megumi cruzó los brazos, ocultando su satisfacción, aunque sabía que había ganado. No me importa quién esté vigilando. Solo quiero asegurarme de que no haya más sorpresas desagradables. Con esas palabras, el hechicero dio un paso atrás, dándole al rey su espacio. El monarca hizo un gesto a sus guardias para que acompañaran a Megumi hacia las mazmorras. Mientras los caballeros se acercaban con evidente incomodidad, el silencio en la sala se hizo pesado. Ren, Motoyasu e Itsuki observaban sin intervenir, sabiendo que Fushiguro tenía sus razones. Sin embargo, Ren fue el único que asintió, como si entendiera el pensamiento detrás de la insistencia de Megumi. «Ten cuidado allá abajo», murmuró Ren en voz baja, apenas audible para Fushiguro. El hechicero no respondió, pero hizo un leve gesto con la cabeza antes de seguir a los guardias hacia las profundidades del castillo. Mientras Megumi avanzaba por los estrechos y sombríos pasillos, escoltado por los caballeros, su mente vagaba entre sus razones para no haber tomado una decisión más extrema con el rey el día anterior. La primera razón era puramente pragmática: el dinero. Aunque no lo necesitaba ahora mismo, una fuente de ingresos estable mientras estaba atrapado en este mundo resultaba conveniente. El reino, con todos sus defectos, aún proporcionaba recursos, y dejar eso de lado por impulsos no era muy inteligente y no estaba dispuesto a descartar esa ventaja. Sin embargo, la segunda razón pesaba mucho más en su conciencia. Si hubiera asesinado al rey, el caos que eso desataría en el reino sería inconmensurable. A pesar de su odio por el monarca, Fushiguro entendía que el vacío de poder y la inestabilidad política que vendría después no solo lo afectarían a él, sino también a todos los demás. Un reino en guerra civil, con luchas internas por el poder, sería un desastre que podría prolongarse indefinidamente. Los héroes, las olas, la supervivencia de todos, todo se complicaría más de lo necesario. Si mataba al rey, estaría creando más problemas de los que solucionaría. Pensó, mientras su ceño se fruncía aún más, al considerar lo delicada que era la situación. Los pasos resonaban en el eco de los pasillos, y aunque los caballeros caminaban en silencio, Megumi sentía la tensión en el aire. No solo porque lo temían, sino porque sabían que, bajo esa calma aparente, él era perfectamente capaz de actuar si las cosas no salían como esperaba. A medida que se acercaban a las mazmorras, la oscuridad se hacía más palpable, pero Megumi no se inmutaba. Aún quedaba un pensamiento en el fondo de su mente, un resquicio de duda sobre lo que realmente encontraría allí. El pontífice era un hombre peligroso, y aunque el rey lo había juzgado, Megumi no confiaba en nada ni en nadie que no pudiera ver con sus propios ojos. Este reino está bastante jodido, y yo tengo que andar con cuidado entre toda esta mierda. Pensó con una amarga sonrisa en los labios, mientras las grandes puertas de hierro que conducían a las mazmorras se abrían ante él con un chirrido ominoso. Mientras bajaba por las escaleras hacia las mazmorras, Megumi no pudo evitar reflexionar sobre las implicaciones que traería la muerte del rey a nivel internacional. Incluso con la reina en algún lugar por ahí, un vacío tan grande en el poder no pasaría desapercibido para las demás naciones. Las consecuencias diplomáticas serían devastadoras, y el reino se convertiría en un blanco fácil para cualquier potencia extranjera que quisiera aprovechar la inestabilidad. No le gustaba admitirlo, pero había algo en el monarca que aún le causaba inquietud. A pesar de su evidente estupidez actual, había algo en su pasado que le había permitido mantenerse en el poder. Por más que quisiera despreciarlo, no podía ignorar el hecho de que un hombre tan incompetente no hubiera llegado a ser rey por accidente. ¿Cómo alguien así terminó casado con la reina?, pensó Megumi. Probablemente, en su juventud, había demostrado algún tipo de capacidad o astucia que la reina había considerado útil. Ese maldito tuvo que haber sido peligroso en algún momento. Murmuró para sí, mientras las antorchas parpadeaban a su alrededor, iluminando los húmedos muros de piedra. No sabía exactamente qué había visto la reina en él, pero tenía que ser algo más que política. Ahora, sin embargo, solo quedaba un hombre envejecido y lleno de resentimiento, alguien cuyo juicio se había deteriorado con los años. Aún así, Megumi no podía ignorar el pasado del rey, ni el hecho de que en su estado actual todavía representaba una amenaza latente.
Algo, en el fondo de su mente, le decía que no debía subestimarlo por completo. Tal vez sea viejo, pero no puedo simplemente ignorarlo. Pensó, apretando los puños. El sonido de los cerrojos de las puertas de hierro sacó a Megumi de su reflexión. Las mazmorras se abrieron ante él, y estaba a punto de enfrentarse al pontífice. Por fin vería de primera mano si aquel hombre realmente estaba neutralizado o si había algo más en juego que desconocía. Ahora que lo pienso, ¿no estoy poniendo a la reina en un pedestal demasiado alto? Ella podría ser incluso peor que el rey en realidad, y gran parte de mis deducciones simplemente se irían al basurero. Fushiguro bufó. Ga. ¿A quién le importa? Pero supongo que lo averiguaré eventualmente. Se adentró a paso tranquilo, evaluando su entorno mientras continuaba caminando. Casi al fondo del lugar, pudo ver cómo en un costado, en lo que supuso era una celda, se encontraba un hombre tirado en el suelo, encadenado y con su túnica santa hecha jirones, además de que había ligeros rastros de sangre en su cuerpo. La expresión en blanco de Megumi indicaba que esto estaba lejos de ser lo que esperaba. Quiero decir, no es que me importe su estado, pero se ve incluso más patético de lo que creí. Se encogió de hombros. Bueno, supongo que el rey no mentía. Pensó, mientras se daba la vuelta. Megumi echó un último vistazo al pontífice antes de girarse. El hombre, una figura que había sido respetada por tantos, ahora se veía más insignificante que nunca. La ironía del asunto no se le escapaba. Por mucho poder que hubiera tenido, por muchas vidas que hubiera manipulado en nombre de su fe distorsionada, ahora no era más que un ser encadenado, abandonado a su suerte. ¿Qué esperaba, realmente? Se preguntó Megumi, con cierto desdén. Un hombre así, tan cegado por su ambición, solo podía acabar de esta manera. Al dar la vuelta y empezar a alejarse, no pudo evitar reflexionar sobre su propia situación. Ni siquiera quería estar en este mundo y, por lo tanto, mucho menos tener algo que ver con las maquinaciones políticas o religiosas de este lugar. Sin embargo, aquí estaba, envuelto en los problemas de un reino de mierda y lidiando con gente que, en su mayoría, lo consideraba con desprecio. Maldito mundo de porquería, pero no es tan diferente del que yo vengo. Pensó, mientras las antorchas en los muros proyectaban sombras vacilantes. Gente en el poder, que solo lo usa para destruir. Y los que están abajo, sufriendo por sus decisiones. Con un suspiro, Fushiguro se detuvo un momento. El eco de sus pasos resonaba en los estrechos pasillos de piedra. Aún tenía el malestar que sentía desde que comenzó este viaje, una sensación de que algo estaba mal. Solo estoy siendo demasiado paranoico ahora. Miró por encima del hombro una vez más, hacia la celda del pontífice. Soltó otro pesado suspiro antes de continuar caminando, metiéndose las manos a los bolsillos. Sin embargo, en su camino, un recuerdo le llegó a la mente. Se detuvo en seco frente a una celda, y giró la cabeza lentamente hacia ella, observando con escepticismo. Este lugar, se me hace familiar. Dio un paso hacia la celda, y ahí pudo vislumbrar una figura femenina, una que ya había visto antes. ¿Acaso ella es? Acercándose otro poco, se dio cuenta que se trataba de la misma mujer encerrada que su conejo había visto. Mirando su alrededor, se aseguró de que no hubiera ningún caballero cerca. Supongo que no habrá problemas y me tardo otro poco. Pensó, antes de volver a ver a la mujer encadenada. Megumi se acercó lentamente a la celda, su mirada fija en la figura femenina encadenada. Al observarla más de cerca, notó que, aunque algo demacrada, aún mantenía una apariencia digna, como si su espíritu no hubiera sido completamente quebrado. Su curiosidad, que inicialmente había sido superficial, ahora era más profunda. ¿Quién eres?, murmuró para sí mismo, sabiendo que la mujer no podía escucharlo. Pero había algo en ella, algo que le hacía pensar que no era una simple prisionera. Megumi, con las manos aún en los bolsillos, se inclinó ligeramente hacia los barrotes. ¿Por qué estás aquí?, preguntó en voz baja, aunque no esperaba una respuesta. La mujer levantó lentamente la cabeza, sus ojos parpadeando mientras intentaba enfocar su mirada en él. Había una ligera confusión en su mirada, como si intentara recordar algo, pero no lograra ubicar a la persona frente a ella. ¿Tú, quién eres?, preguntó con voz débil pero firme, sus palabras cargadas de curiosidad y desconfianza. Es la primera vez que te veo por aquí. Megumi, aunque un poco sorprendido por la pregunta, mantuvo su expresión neutral. No había respondido a su pregunta inicial, pero decidió seguirle el juego por el momento. Un héroe, o eso dicen, respondió con frialdad, clavando su mirada oscura en ella. La mujer repitió sus palabras en voz baja, procesándolas como si la idea de que un héroe estuviera en ese lugar fuera algo absurdo.
Sin embargo, algo en su rostro cambió de repente, una chispa de reconocimiento o tal vez incredulidad. Un momento. No me digas, ¿acaso eres uno de los 4 héroes legendarios? Su voz cobró un poco más de fuerza y su rostro se iluminó levemente, aunque seguía débil. Megumi levantó una ceja ante su reacción, ligeramente curioso, pero manteniendo su calma habitual. Sí, eso creo. Respondió con tono indiferente. La mujer parpadeó, claramente sorprendida por la falta de entusiasmo en su respuesta. ¿Eso creo?, murmuró ella, parpadeando rápidamente, visiblemente confundida. ¿Cómo puedes no estar seguro de algo así? Bueno, no soy muy fan de los títulos. Respondió con tono seco. Luego cruzó los brazos y añadió, aunque técnicamente soy el héroe del escudo. Dijo, sin mucho entusiasmo. La mujer abrió los ojos aún más, como si acabara de recordar un detalle crucial. El héroe del escudo. Su voz reflejaba tanto sorpresa como algo de lástima. Pero, ¿qué hace uno de los héroes aquí? ¿No deberías estar, no sé, en un banquete, rodeado de gente aclamándote? Preguntó, aún incrédula, como si su presencia en ese lugar no tuviera sentido. Megumi meditó su respuesta por un momento, cruzando los brazos con tranquilidad. No era una pregunta complicada, pero tampoco quería revelar demasiado. Digamos que tenía que resolver un asunto pendiente. Dijo, su voz tranquila pero cargada de intención. La mujer lo observó con atención, intentando descifrar al enigmático joven frente a ella. Pero antes de que pudiera decir algo más, Megumi dio un paso hacia adelante, cambiando el enfoque de la conversación. Pero, más importante, ¿por qué estás aquí?, preguntó, su tono más serio, tanteando el terreno para decidir si valía la pena seguir en esa celda. La mujer guardó silencio por un momento, sus ojos perdiéndose en un recuerdo doloroso. Finalmente, habló, con una voz que ahora parecía pesarle más que antes. Fui capturada por castigar a soldados aliados que mataron semihumanos. Su voz se quebró ligeramente al final, pero mantuvo la compostura. Bajó la cabeza, como si revivir ese momento la golpeara nuevamente. Ya ni siquiera soy un caballero. Añadió con una sonrisa débil y amarga, que no lograba ocultar la angustia en su rostro. Si logro sobrevivir hasta que la reina regrese, tal vez sea liberada. Pero no tengo muchas esperanzas. Megumi la escuchó en silencio, recostándose contra los barrotes de la celda. Aunque su mirada estaba oculta por su postura, cada palabra de ella resonaba en su mente. Había algo en su tono, en su determinación silenciosa, que le resultaba extrañamente familiar. Megumi no respondió de inmediato. Sus pensamientos lo llevaron a un recuerdo distante, a otro momento en el que alguien cercano había sido condenado injustamente. Recordó a Itadori, el instante en que debería haber sido ejecutado tras consumir el dedo de su cuna. La mayoría lo habría dejado morir sin dudar, pero él había pedido a Gojo que lo salvara, porque había visto algo en él, algo que valía la pena proteger. Ahora, frente a esta mujer, la situación era distinta, pero no del todo. ¿Vale la pena salvarla también? Megumi respiró profundamente, todavía de espaldas a ella. No era alguien que tomara decisiones impulsivas, pero no podía ignorar la sensación persistente en el fondo de su mente. Era extraño, pero es como si su intuición fuera capaz de decir si alguien era una buena persona. Megumi permaneció en silencio, dejando que los recuerdos de Itadori y aquella extraña intuición fluyeran por su mente. Recordar esos momentos le hacía reflexionar sobre la complejidad de las personas y sus circunstancias. La mujer encadenada frente a él, con su mirada cansada pero determinada, le recordaba que incluso en los lugares más oscuros, algunos aún mantenían su dignidad. ¿Por qué me estás contando todo esto?, preguntó finalmente, sin voltear a verla. Aún apoyado en los barrotes, sentía la presión del metal frío en su espalda. La mujer dejó escapar un suspiro suave. Porque no tengo nada que perder. Y tal vez, porque quiero que alguien sepa la verdad antes de que desaparezca del todo. Este reino, con sus juegos de poder, destruye a quienes se oponen. No me queda más que esperar a que el tiempo decida mi destino. Megumi entrecerró los ojos. Con lo que habían intentado hacer con él en este mundo, era consciente de que lo que ella decía era más que probable. Sin embargo, la pregunta seguía en su mente. ¿Valía la pena involucrarse? Es fácil no hacer nada, dijo Megumi en voz baja, casi para sí mismo. Mantenerse al margen, seguir el camino que ya está marcado. Pensó en sus propias decisiones hasta ahora, en las veces que había elegido no involucrarse más de lo necesario. Pero también pensó en las veces que había intervenido por otros, como lo hizo con Itadori. Finalmente, se giró lentamente hacia ella, sus ojos oscuros fijos en los de la mujer.
Dices que la reina podría liberarte, pero no tienes muchas esperanzas. ¿Qué harías si te liberaran? La mujer lo miró sorprendida, no esperando que él mostrara interés alguno. Si pudiera, me gustaría continuar defendiendo a aquellos que no pueden defenderse por sí mismos. Los semihumanos, tal vez no sea mucho, pero si al menos puedo salvar algunas vidas, habrá valido la pena. Megumi no dijo nada, pero esa respuesta resonó dentro de él. Aunque no lo mostraría, esa clase de determinación era algo que respetaba. Tal vez no tenía todas las respuestas aún, pero por ahora, sabía que no podía ignorar lo que había escuchado. Veremos si la reina es verdaderamente justa. Dijo finalmente, su tono frío, pero no indiferente. Si llegas a salir de aquí, asegúrate de hacer lo que dices. Megumi estuvo muy tentado a irse, pero había algo que lo detenía, como si estuviera tratando de convencerse a sí mismo sobre algo. Soltó un pesado suspiro. Dime, ¿crees que mereces ser liberada? Ella lo miró, sorprendida. Pero sus ojos bajaron al piso, y se tomó un tiempo para pensar en su respuesta, sabiendo que esto podría cambiar el rumbo de su vida. Por un instante, la idea de simplemente decirle que sí, que si merecía salir le pasó por la cabeza, para no alargar esto más de lo necesario y poder por fin salir de este miserable lugar. Pero descartó ese pensamiento, ya que una respuesta así no le ayudaría. El héroe del escudo probablemente la estaba probando, pero no sabía el por qué ni para qué. De todos modos, se había decidido. No trataría de engañarlo ni convencerlo, respondería como su corazón le dictara, lo que sucedería después dependería total y únicamente del héroe del escudo. Yo, no lo sé, quiero salir de aquí tanto como cualquiera, pero si lo merezco, no podría decirlo. Ella apretó los puños y sus ojos se llenaron de determinación. Pero si esto no es una ilusión creada por mi mente, entonces déjame salir de aquí. Habló, casi como si estuviera exigiéndole liberarla, su voz llena de una severidad y autoridad que contradecían su estado. Dije que no tenía nada que perder, pero esto lo cambia. Tengo cosas que proteger. Mi gente, mi tierra, las palabras de mi padre y mi disciplina. Si me das la oportunidad de salir, incluso si soy castigada, quiero hacer todo lo posible por enmendar mis errores. La mujer sintió como si un peso fuera levantado de sus hombros, pero observó, expectante y con un nudo en el estómago, la espalda del héroe del escudo, que se mantenía quieto.